El silencio era un compañero constante en la vida de Sara. No era el tipo de silencio reconfortante que llena el espacio entre las palabras de una conversación amistosa, sino más bien el tipo que pesa sobre el alma, un silencio cargado de secretos y misterio. El mundo, tal como lo conocía, había cambiado de manera irrevocable. Había pasado casi una década desde que los científicos descubrieron la verdad sobre la invasión silenciosa. Los alienígenas habían estado entre nosotros, observando, infiltrándose y manipulando nuestros destinos. Y Sara, con su don excepcional, había sido testigo de todo ello. Desde que era una niña, Sara había tenido la rara habilidad de percibir la verdad detrás de las apariencias. Podía ver más allá de las máscaras que los alienígenas habían aprendido a usar para mezclarse con los humanos. Pero este don, en lugar de otorgarle una sensación de poder, la había convertido en una paria, una marginada de una sociedad que prefería vivir en la ignorancia. A lo largo de los años, había conocido a otros como ella, individuos que podían ver la verdadera naturaleza de los invasores. Juntos, habían formado una resistencia clandestina, una red de ojos y oídos que trabajaba en las sombras para desentrañar los oscuros planes de los alienígenas. El conocimiento era su arma y, a medida que profundizaban en la conspiración, se daban cuenta de que la verdad era aún más perturbadora de lo que habían imaginado. Los alienígenas no eran invasores en el sentido clásico, no habían venido a la Tierra con naves espaciales y rayos láser. En cambio, habían llegado siglos atrás, adaptándose silenciosamente a la vida humana. Los científicos, los líderes y aquellos en posiciones de poder eran, en su mayoría, controlados o influenciados por ellos. Las estructuras de gobierno, la economía y la cultura humana misma habían sido manipuladas a lo largo de generaciones. La humanidad, sin darse cuenta, estaba atrapada en un juego de marionetas a escala planetaria. La resistencia se había vuelto más audaz a medida que su comprensión crecía, pero también más peligrosa. Los alienígenas eran astutos y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su fachada. Las verdaderas batallas se libraban en las sombras, lejos de la vista de la sociedad en general. La confianza se desmoronaba mientras se revelaban secretos que desafiaban la realidad, y Sara sabía que lo peor aún estaba por venir. En el umbral de una guerra oculta y una lucha por la supervivencia de la humanidad, ella y sus aliados estaban dispuestos a arriesgarlo todo para exponer la verdad y detener el engaño de la humanidad. La invasión silenciosa estaba llegando a su punto crítico, y la batalla por la verdad y la libertad estaba a punto de comenzar. Sara había vivido en un mundo de secretos durante la mayor parte de su vida, pero este día en particular, sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Se despertó temprano, con una sensación inusual de inquietud. El aire de su modesto apartamento estaba cargado de la tensión que solo ella podía sentir, una corriente de energía que se le escapaba a la mayoría de las personas. A pesar de la inquietud, trató de llevar a cabo su rutina diaria, como cualquier otro día. Se vistió y salió a la calle, mezclándose con la multitud anónima que llenaba las calles de la ciudad. Pero, mientras caminaba por las calles, sus ojos, sus dones especiales, comenzaron a funcionar en automático. Vio a un hombre de negocios apresurado que, en realidad, no era lo que aparentaba. Su aura parpadeaba en un extraño matiz, revelando la verdad que se escondía detrás de su máscara de éxito. Sara tenía una habilidad innata para detectar estas incongruencias, los detalles que delataban la verdadera identidad de los alienígenas infiltrados. Mientras continuaba caminando, su mente se llenó de pensamientos sobre su don extraordinario. Durante años, lo había mantenido en secreto, compartiéndolo solo con aquellos en la resistencia clandestina que podían entenderla. Pero en ese momento, se dio cuenta de que su habilidad podría ser la clave para exponer la verdad al mundo. Esa noche, Sara se reunió con su amigo más cercano en la resistencia, David. Compartió sus descubrimientos sobre el hombre de negocios y lo que su habilidad le había revelado. David, un hombre de cabello canoso y ojos intensos, escuchó con atención. «Creo que es una señal, Sara», dijo David. «Una señal de que ha llegado el momento de profundizar en esta investigación».
Nuestros dones no son una maldición, son un regalo. Tenemos la responsabilidad de usarlos para exponer la verdad. Decidieron que era hora de reabrir la investigación sobre la invasión silenciosa. Sarah desempolvó sus archivos y comenzó a conectar los puntos, reuniendo pruebas y pistas que habían recopilado a lo largo de los años. Lo que encontraron los dejó sin aliento. La invasión estaba más extendida de lo que habían imaginado. Gobiernos enteros estaban bajo la influencia de los alienígenas. Grandes corporaciones eran marionetas en sus manos. La verdad sobre la invasión silenciosa era más aterradora de lo que habían sospechado, y la resistencia estaba a punto de embarcarse en una misión para exponerla. La determinación ardió en los ojos de Sarah mientras miraba los documentos. Sabía que estaba en el camino correcto, que había despertado a una verdad que había permanecido oculta durante siglos. La lucha por la libertad de la humanidad acababa de comenzar. En el escondite subterráneo de la resistencia clandestina, Sarah se encontró rodeada de sus compañeros. La sala estaba iluminada por la tenue luz de las pantallas de ordenadores y el sonido de conversaciones apagadas llenaba el aire. Cada miembro de la resistencia tenía un rol crucial en la búsqueda de la verdad y la lucha contra los invasores alienígenas. David, el líder de la resistencia, miró a Sarah con determinación. Había una tensión palpable en el aire mientras todos esperaban a que Sarah compartiera sus descubrimientos. Ella tomó una profunda inspiración y comenzó a exponer lo que había encontrado. Lo que hemos creído hasta ahora es solo la punta del iceberg, dijo Sarah, su voz temblando ligeramente. La infiltración de los alienígenas es mucho más profunda de lo que habíamos imaginado. Están en posiciones de poder en todas partes, y su influencia se extiende mucho más allá de lo que habíamos sospechado. A medida que compartía los detalles de su investigación, los miembros de la resistencia escuchaban con creciente asombro. Descubrieron que los alienígenas habían estado manipulando la historia humana durante siglos, influenciando a líderes, científicos y pensadores clave en eventos que habían dado forma al destino de la humanidad. Esto es un juego a largo plazo para ellos, continuó Sarah. Han estado construyendo su imperio silenciosamente, utilizando a la humanidad como marionetas en su experimento. Hemos estado viviendo en un mundo donde la realidad es una fachada, y la verdad ha estado oculta detrás de los hilos del engaño. David asintió con gravedad. Lo que hemos aprendido es crucial, pero también peligroso. Si exponemos todo esto sin pruebas sólidas, podríamos desencadenar una reacción en cadena que pondría en peligro a la resistencia y a la humanidad misma. Los miembros de la resistencia comenzaron a debatir sobre cómo proceder. La revelación de la magnitud del engaño era abrumadora, y todos eran conscientes de que estaban al borde de una lucha que cambiaría el curso de la historia. Finalmente, Sarah miró a sus compañeros con determinación. Debemos continuar investigando, reunir pruebas irrefutables y exponer la verdad al mundo. Si no lo hacemos, la invasión silenciosa persistirá, y la humanidad seguirá siendo manipulada en la oscuridad. El compromiso se profundizó en los ojos de la resistencia mientras se preparaban para un enfrentamiento con un enemigo poderoso que había permanecido oculto durante siglos. La verdad era su única arma, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo por ella. Después de la revelación impactante, Sarah se dio cuenta de que no podía enfrentar sola la magnitud de la conspiración alienígena. Era hora de unirse a la resistencia clandestina de manera oficial, un grupo diverso de individuos con dones excepcionales y habilidades únicas que habían jurado luchar por la verdad y la libertad de la humanidad. David, el líder de la resistencia, la introdujo en el grupo. Sarah se encontró con un variado elenco de personajes, cada uno con su propia habilidad especial. Había hackers expertos en infiltrarse en sistemas gubernamentales y corporativos, investigadores capaces de descubrir información oculta, y otros con dones similares al suyo, que podían detectar la verdad detrás de las apariencias. La resistencia era un equipo unido por un propósito común, y Sarah inmediatamente sintió que había encontrado su lugar en el mundo. Juntos, emprendieron misiones peligrosas en su búsqueda de pruebas irrefutables que expondrían la conspiración alienígena ante el mundo.
Una de las primeras misiones los llevó a infiltrarse en una instalación gubernamental secreta, donde sospechaban que se ocultaban registros cruciales relacionados con la invasión silenciosa. La operación requería sigilo, habilidades de hacking y la capacidad de detectar a los alienígenas infiltrados en las filas del gobierno. La misión resultó ser un desafío formidable. Enfrentaron sistemas de seguridad de alta tecnología y tuvieron que lidiar con amenazas inesperadas a medida que avanzaban en su camino. Pero la Resistencia demostró ser un equipo formidable, con cada miembro aportando su experiencia y habilidades únicas. Finalmente, lograron acceder a los archivos y descubrieron evidencia impactante de la conspiración alienígena. Pruebas documentadas de la influencia de los alienígenas en las decisiones clave del gobierno y la manipulación de eventos históricos. Mientras volvían al lugar de encuentro, Sarah se dio cuenta de que estaban en una carrera contra el tiempo. Los alienígenas no se quedarían de brazos cruzados mientras su conspiración era expuesta. La Resistencia había dado un paso importante hacia su objetivo de revelar la verdad, pero la lucha estaba lejos de haber terminado. En el corazón de la Resistencia clandestina, la tensión estaba en aumento. A medida que la Resistencia continuaba con sus misiones y desvelaba más pruebas de la conspiración alienígena, la lealtad y la confianza entre sus miembros se volvían cada vez más cruciales y, al mismo tiempo, más frágiles. El equipo se había vuelto unido por un propósito común, pero también estaba formado por individuos con habilidades excepcionales y personalidades fuertes. Los debates y las diferencias de opinión se volvían más frecuentes a medida que la presión aumentaba. El liderazgo de David se veía desafiado en varias ocasiones, y Sarah, con su habilidad única, a menudo se encontraba en el centro de las tensiones. La lealtad de cada miembro de la Resistencia era puesta a prueba cuando surgió la sospecha de que uno de los miembros podría ser un agente doble o estar bajo la influencia de los alienígenas. La desconfianza se infiltró en las filas de la Resistencia, y las decisiones sobre a quién confiar se volvieron cada vez más difíciles. Mientras tanto, los líderes alienígenas intensificaron sus esfuerzos para mantener su fachada. Estaban al tanto de la creciente amenaza que representaba la Resistencia y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger su secreto y eliminar a quienes los desafiaban. El equipo de la Resistencia enfrentó emboscadas y trampas diseñadas por los alienígenas para desacreditarlos. Cada vez que se acercaban a exponer una pieza crucial de la conspiración, se encontraban con obstáculos y peligros inesperados. La lucha se volvía más desesperada, y la realidad de la amenaza que representaban los invasores alienígenas se volvía cada vez más evidente. La Resistencia se dio cuenta de que la lucha que habían emprendido iba más allá de exponer una conspiración. Era una lucha por la supervivencia de la humanidad misma, una batalla en la que no podían permitirse la menor debilidad ni la menor traición. La Resistencia había estado luchando en las sombras durante mucho tiempo, desentrañando los hilos de la conspiración alienígena. Pero ahora, habían descubierto algo que cambió por completo el juego. Una fecha límite que, si no se cumplía, podría llevar a la completa subyugación de la humanidad. La revelación de esta fecha límite cayó como un peso en el corazón de cada miembro de la Resistencia. Sabían que el tiempo se les agotaba rápidamente y que debían actuar con rapidez y precisión si querían evitar el desastre. La carrera contra el reloj había comenzado. Sarah y su equipo se embarcaron en misiones frenéticas para recopilar las pruebas necesarias que expondrían la verdad ante el mundo. Cada día que pasaba, los alienígenas reforzaban su control y manipulación sobre la humanidad, y cada noche se convertía en una batalla desesperada para desenmascarar a los infiltrados y desbaratar sus planes. Las misiones eran cada vez más arriesgadas, y la Resistencia enfrentaba amenazas constantes a medida que se acercaban a la fecha límite. Los líderes alienígenas no se detenían ante nada para proteger su secreto y eliminar a quienes los desafiaban. La tensión en la Resistencia era palpable. Cada minuto contaba, y las decisiones debían tomarse con rapidez y precisión. Sarah, con su habilidad especial para detectar la verdad, se convirtió en una pieza clave en la lucha contra el tiempo.
Su don se volvió una herramienta invaluable para identificar a los infiltrados y exponer las maquinaciones alienígenas. A medida que la fecha límite se acercaba, la resistencia se dio cuenta de que no solo estaban luchando por exponer la conspiración, sino por la supervivencia de la humanidad misma. La batalla se volvía más desesperada, y el destino de la Tierra pendía de un hilo. La resistencia había estado trabajando sin descanso en su carrera contra el tiempo, desentrañando la conspiración alienígena que amenazaba a la humanidad. Cada día que pasaba los acercaba un paso más a la fecha límite, y la presión para exponer la verdad aumentaba exponencialmente. En medio de la lucha, Sarah y su equipo se encontraron con una pista inesperada que los llevó a un importante descubrimiento. Habían estado investigando a uno de los líderes alienígenas que se ocultaba entre los humanos, operando en las sombras y dirigiendo la conspiración desde las altas esferas del poder. Este líder alienígena, que se hacía pasar por un influyente magnate de los negocios, había estado utilizando su influencia para moldear el destino de la humanidad a su favor. Pero a medida que la resistencia se acercaba a su verdadera identidad, surgieron preguntas éticas y morales sobre cómo proceder. La verdad sobre el líder alienígena era impactante. Había estado viviendo entre los humanos durante siglos, tejiendo una compleja red de influencia y manipulación. Pero también tenía un rostro humano, una apariencia que lo hacía indistinguible de cualquier otro ser humano. Sarah y su equipo se enfrentaron a un dilema moral. Debían exponer al líder alienígena y arriesgarse a una confrontación abierta que podría resultar en daños colaterales y violencia. O debían buscar una manera más sutil de desenmascarar al enemigo, sin poner en peligro a la humanidad. A medida que exploraban la identidad y las motivaciones del líder alienígena, comenzaron a comprender que la situación era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Los límites entre el bien y el mal se volvían borrosos, y la lucha por la verdad se tornaba aún más desafiante. La resistencia había enfrentado desafíos implacables en su búsqueda de la verdad y la lucha contra la conspiración alienígena. Pero el mayor desafío que enfrentarían no vendría de los alienígenas, sino de uno de los suyos. Un miembro clave de la resistencia, alguien que había estado en las filas desde el principio, comenzó a mostrar signos de inquietud y conflicto interno. Ese miembro era Emily, una talentosa hacker que había sido fundamental en la obtención de información crítica y la protección de la resistencia en línea. Emily había sido una aliada cercana de Sarah, y su amistad se había forjado en las trincheras de la lucha contra los alienígenas. Pero a medida que la presión aumentaba y las misiones se volvían más arriesgadas, Emily comenzó a cuestionar su lealtad. La traición de Emily comenzó de manera sutil. Pequeñas discrepancias en sus informes, fallas inexplicables en la seguridad de la resistencia y un distanciamiento gradual de sus compañeros de equipo. Nadie sospechó de inmediato, pero la tensión en el grupo se hizo evidente. Finalmente, un miembro de la resistencia descubrió pruebas incriminatorias que apuntaban directamente a Emily. Había estado filtrando información crucial a los alienígenas, poniendo en peligro a todos los que luchaban por la verdad. Cuando confrontaron a Emily, las tensiones estallaron en un enfrentamiento emocional y angustioso. Se había sentido atrapada entre lealtades divididas, entre su deseo de justicia y su temor a las represalias de los alienígenas. La traición de un aliado cercano amenazaba con desmoronar el grupo en un momento en que más se necesitaba su unidad. La resistencia se vio forzada a tomar una decisión difícil. A pesar de la traición de Emily, aún había información vital que solo ella podía proporcionar. Debían mantenerla bajo vigilancia mientras buscaban una manera de neutralizar la amenaza que representaba su conocimiento para los alienígenas. Con la traición de Emily aún fresca en la mente de la resistencia, el grupo se embarcó en una misión audaz y peligrosa que podría cambiar el rumbo de su lucha contra la conspiración alienígena. Sabían que debían reunir pruebas irrefutables que expondrían la verdad ante el mundo antes de que la fecha límite se cumpliera. La misión consistía en infiltrarse en una de las bases de operaciones alienígenas, una instalación secreta oculta en lo más profundo de una montaña remota.
La Resistencia había obtenido información crucial sobre la ubicación de esta base, y creían que contenía documentos y registros que podrían revelar la magnitud de la conspiración. Sarah, David y un pequeño equipo de miembros de la Resistencia se embarcaron en la peligrosa misión. La base estaba fuertemente fortificada y vigilada por los alienígenas, por lo que el sigilo y la astucia eran esenciales para su éxito. A medida que se infiltraban en la base, se encontraron con una serie de obstáculos y trampas cuidadosamente diseñadas por los alienígenas para proteger sus secretos. La tecnología avanzada y las defensas sofisticadas hacían que cada paso fuera un riesgo, y el tiempo estaba en su contra. Finalmente, lograron acceder a los archivos y documentos que habían estado buscando. Los registros revelaban una verdad aterradora: la extensión de la influencia alienígena en la política, la economía y la cultura humanas. Habían estado moldeando la historia y manipulando a la humanidad durante siglos. Pero su éxito fue efímero. Mientras intentaban escapar de la base, fueron emboscados por los alienígenas, que habían descubierto su presencia. La misión se convirtió en una carrera desesperada por la supervivencia, con tiroteos y persecuciones a través de los pasillos oscuros y claustrofóbicos de la base. La Resistencia se vio acorralada, pero luchó con determinación para proteger las pruebas que habían reunido. Cada bala disparada, cada obstáculo superado los acercaba un paso más a exponer la verdad, pero también los acercaba a la posibilidad de su propia destrucción. A medida que la Resistencia se acercaba a la fecha límite que podría llevar a la subyugación de la humanidad, los líderes alienígenas se volvían cada vez más desesperados. Habían perdido terreno ante la incansable búsqueda de la verdad por parte de la Resistencia y estaban dispuestos a tomar medidas drásticas para proteger su secreto. Los alienígenas intensificaron su control sobre gobiernos, corporaciones y medios de comunicación, suprimiendo cualquier información que pudiera socavar su fachada. La lucha se volvía más desigual, y la Resistencia se veía atrapada en una lucha asimétrica contra un enemigo poderoso y despiadado. Sarah, en particular, se encontró en el centro de la tormenta. Su habilidad única para detectar la verdad y los infiltrados alienígenas la había convertido en un objetivo primordial. Los líderes alienígenas estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciarla y proteger su secreto. Mientras la presión aumentaba, la Resistencia llegó a un punto de no retorno. Se dieron cuenta de que no podían seguir operando en las sombras. Debían exponer la verdad ante el mundo, a pesar del riesgo de enfrentar una confrontación abierta con los alienígenas. Pero esta decisión llevó a un dilema personal para Sarah. La revelación de la verdad no solo expondría a los alienígenas, sino que también pondría en peligro a todos los que habían luchado a su lado. Sarah se enfrentó a una elección que cambiaría el curso de la guerra oculta: seguir luchando en las sombras, manteniendo a salvo a sus compañeros de resistencia pero arriesgando la subyugación de la humanidad, o revelar la verdad y enfrentar las consecuencias, con la esperanza de que la humanidad pudiera unirse para resistir a los invasores. La decisión de Sarah se convirtió en un punto de no retorno para la Resistencia. Cualquiera que fuera la elección, estaban destinados a enfrentar un enfrentamiento final con los alienígenas que decidiría el destino de la humanidad. El clímax de la historia se desarrolló en medio de una tensión inquebrantable. La Resistencia había tomado su decisión, y ahora enfrentaba a los líderes alienígenas en una confrontación final. Sarah, David y el equipo de la Resistencia se habían preparado durante semanas para este momento. Con las pruebas irrefutables en sus manos, se habían infiltrado en la sede principal de los alienígenas, el epicentro de su poder y manipulación. La batalla que siguió fue intensa y desesperada. Los alienígenas, conscientes de que su secreto estaba a punto de ser expuesto, desataron su poder y tecnología avanzada para defenderse. La Resistencia luchó con valentía, poniendo en juego sus vidas en la lucha por la verdad y la libertad. Mientras la confrontación se intensificaba, Sarah utilizó su don único para exponer a los alienígenas infiltrados entre los líderes humanos. Uno tras otro, los líderes alienígenas fueron desenmascarados, revelando sus verdaderas formas ante el mundo.
La verdad finalmente se reveló al público, pero a un costo alto. La humanidad se encontraba en una encrucijada. Las pruebas de la conspiración eran innegables, pero la revelación de la verdad provocó un caos global. Gobiernos colapsaron, la confianza en las instituciones se desmoronó y la sociedad se vio sumida en la incertidumbre. La resistencia había logrado su objetivo de exponer la conspiración, pero el costo había sido alto. La lucha había cobrado vidas y dejado un mundo en crisis. La humanidad se encontraba en un punto crítico de su historia, y el destino del planeta pendía de un hilo.